El verdadero significado de amén no es lo que dices al final de una oración, es la palabra más pronunciada en la historia de la religión humana. No amor, no Dios, no santo. Amén. Cada tradición la toma prestada, cada idioma la conserva intacta. Las iglesias bautistas en Alabama y las catedrales católicas en Roma y las sinagogas etíopes que llevan reuniéndose 2000 años y los servicios del viernes por la tarde en Estambul terminan todos con la misma palabra, sin cambios, sin traducción, transportada a través de milenios como algo demasiado importante para arriesgarse a perder en la traducción. Y aquí está lo que debería detenerte. La gran mayoría de las personas que la dicen varias veces a la semana, que la han dicho miles de veces a lo largo de toda una vida de domingos, no tienen absolutamente ninguna idea de lo que realmente significa. Saben lo que hace. Termina las cosas. Cierra la oración. Es el punto verbal, el punto final teológico, la señal de que ya puedes abrir los ojos. Pero eso no es lo que significa la palabra. Eso no se acerca ni de lejos a lo que la palabra estaba haciendo la primera vez que apareció en las Escrituras. Y una vez que veas lo que realmente significa, una vez que traces esta sola palabra desde su raíz hebrea hasta el último libro de la Biblia, nunca volverás a decirla de la misma manera. Porque amén no es una conclusión, es una declaración. Y hay una diferencia entre esas dos cosas que cambia todo sobre cómo oras, cómo adoras y lo que realmente crees acerca de las palabras que salen de tu boca. Empecemos por la raíz, porque ahí es siempre donde vive el significado real. La palabra hebrea amén proviene de la raíz Aleph Mem Nun, AMN. Y lo primero que esa raíz significa probablemente te sorprenderá. No significa acuerdo en el sentido casual. No significa sí, o estoy de acuerdo, o me parece bien. La raíz AMN lleva la idea de algo firme, algo sólido, algo que tiene peso, y soportará carga sin ceder. La forma verbal aman significa confirmar, sostener, estar seguro, estar establecido. Es la misma raíz detrás de la palabra hebrea emuná, que tu Biblia traduce como fe o fidelidad. Y es la misma raíz detrás de emet, la palabra hebrea para verdad. Estas tres palabras, amén, emuna, emet, fe, verdad, firmeza, todas crecen del mismo suelo. Son la misma idea con diferentes ropas. Cuando Isaías 22:23 describe a alguien siendo clavado como una clavija en un lugar firme, la palabra para firme viene de esta misma raíz. Cuando un padre nodrizo lleva a un niño en Números 11:12, la palabra para llevar para ese sostén estable y confiable viene de la misma raíz. Amén no es suave. Amén no es pasivo. Amén es el sonido de algo que se clava en el suelo y se fija en su lugar. Es la palabra que dices cuando no solo estás escuchando una afirmación, sino que te estás comprometiendo con ella. Estás diciendo, esto es estructural, esto aguantará, estoy poniendo todo mi peso aquí. Eso cambia toda la imagen. Porque la mayoría de nosotros hemos estado tratando el amén como puntuación cuando el hebreo lo trata como una piedra angular. La primera vez que la palabra aparece en la Torá, vale la pena tomarla con calma porque el contexto no es lo que esperarías. No es un servicio de adoración. No es una oración. Es número 5, y lo que está ocurriendo es un procedimiento legal, una ceremonia de juramento que involucra a una mujer llevada ante el sacerdote bajo sospecha. El sacerdote pronuncia los términos del juramento sobre ella, describe lo que sucederá si es culpable. Y el texto registra su respuesta en el versículo 22. La mujer dirá amén, amén. No dice entiendo, no dice acepto estos términos, dice amén, 2 veces. Y en ese momento la palabra está haciendo algo preciso y serio. No está cerrando una oración, está ratificando un pacto. Es el acto verbal de una persona que se compromete con los términos de lo que acaba de ser pronunciado, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias, entrando de lleno en el peso del acuerdo. La duplicación, amén. Amén es el método hebreo de intensificación. No solo firme, absolutamente firme. No solo establecido, inquebrantable. Cuando ella dice amén, amén, no está susurrando una formalidad. Está apostando su vida a ello. Ese es el primer amén en la Biblia.
Una mujer en una sala de tribunal, no una congregación en un santuario. Pero la escena que abre esta palabra de manera más dramática no está en Números, está en Deuteronomio 27. Y si nunca has leído este pasaje con cuidado, te has perdido uno de los momentos más cinematográficos del Antiguo Testamento. El escenario es este. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida después de 40 años en el desierto. Moisés no cruzará con ellos. Y antes de morir, Dios le da instrucciones para una ceremonia que ha de tener lugar en el momento en que el pueblo cruce. 6 tribus se colocarán en el monte Gerizim, 6 tribus en el monte Ebal. Las montañas se enfrentan entre sí a través de un valle, y los levitas se colocarán en el medio y proclamarán una serie de declaraciones, 12 de ellas, una por cada tribu. Maldiciones contra violaciones específicas del pacto, adorar ídolos, deshonrar a los padres, pervertir la justicia. Y después de cada declaración, después de que cada maldición sea leída en voz alta a través del valle, las 12 tribus, todo Israel, todos los que pueden escuchar, responden con una sola palabra. Amén. 12 veces, 12 violaciones distintas. 12 veces la nación grita su acuerdo a través de un valle entre 2 montañas. Esta no era una respuesta litúrgica tranquila. Era toda la nación de Israel ratificando los términos de su pacto con Dios en voz alta, al unísono, con sus voces cruzando tierra abierta. Fue un momento constitucional. No decían que estas oraciones han terminado, decían que entendemos los términos, aceptamos el peso, nos comprometemos con esto. Cada amén en Deuteronomio 27 es una firma de pacto. Un pueblo que se compromete públicamente con la palabra que acababa de ser pronunciada sobre ellos. Piensa en lo que eso significa la próxima vez que estés sentado en un servicio de iglesia y alguien diga amén en voz baja. La palabra nació en un valle entre 2 montañas, con las voces de toda una nación detrás de ella. Hay un hilo que conecta directamente con los Salmos, y es fácil pasarlo por alto si no lo estás buscando. El libro de los Salmos está dividido en 5 libros, y 2 de esas divisiones están marcadas con una doxología, una explosión final de alabanza. Y ambos terminan con la misma palabra. Salmo 41:13, Salmo 72:19, Salmo 89:52, Salmo 106:48. Cada doxología cierra con amén. En algunos casos amén y amén, la forma duplicada. Pero esto es lo que es significativo. El amén al final de estas secciones del Salterio no es solo un final musical. Es una respuesta congregacional incorporada al propio texto. Los rabinos lo entendían. Cuando estos salmos se leían en voz alta en la sinagoga, se esperaba que la comunidad respondiera. El amén no era el pensamiento final del escritor, era la declaración de respuesta del pueblo. Lo recibo, me alineo con esto. Esto es verdad y me comprometo con ello. Los salmos no estaban destinados a leerse en silencio en un escritorio. Estaban destinados a ser cantados, hablados y respondidos. Y la respuesta siempre era la misma palabra. La palabra que significa esto es firme. Esto aguantará. Estoy poniendo todo mi peso aquí. Si esto está abriendo algo que nunca habías visto antes en una palabra que has usado toda tu vida, tómate un segundo y suscríbete. Deja un comentario aunque sea solo una palabra. Así es genuinamente como más personas encuentran este contenido y cómo llega a alguien que podría necesitarlo hoy. Ahora necesitamos hablar de Jesús. Porque lo que Jesús hace con la palabra amén es una de las cosas más extraordinarias y más pasadas por alto en todo el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, Jesús tiene una frase que usa constantemente. Tu Biblia en español la traduce como de cierto os digo, o en verdad os digo. En el griego original del Evangelio de Juan, la frase es amén, amén lego humin. Amén, amén os digo. Usa esta construcción más de 20 veces solo en Juan. Y aquí está lo que es tan radical al respecto. Ningún rabino en la historia de la enseñanza judía había abierto jamás una afirmación con amén. Ni una sola vez. En toda la literatura rabínica, en toda la tradición sinagogal, el amén venía al final. Escuchabas la palabra de Dios. La recibías. Decías amén en respuesta. Porque el amén era la respuesta humana al discurso divino. Era lo que la gente decía después de que Dios hablaba, no antes. Pero Jesús abre sus declaraciones más importantes con amén, amén. Pone la palabra al frente, antes de la enseñanza, antes de la afirmación, antes de la declaración, la encabeza.
Y al hacer eso, está haciendo una afirmación tan enorme que su audiencia la habría sentido de inmediato, aunque no pudieran articular por qué los inquietaba. No está diciendo amén en respuesta a la palabra de otro. Está diciendo amén como prefacio a la suya propia. Se está posicionando no como el receptor del discurso divino, sino como su origen. Está diciendo: lo que estoy a punto de decirte ya es firme, ya está establecido, ya es estructural. Antes de que lo escuches, antes de que puedas estar de acuerdo o en desacuerdo, antes de que puedas sopesarlo frente a lo que dijo Moisés o lo que dijeron los profetas, te digo que ya es verdad. El amén no es tu respuesta a mis palabras. El amén es mi anuncio sobre la naturaleza de mis palabras. Ningún profeta hizo esto. Ningún sacerdote hizo esto. Ningún rabino hizo esto. Porque ninguno podía. Todos eran receptores de la palabra. Jesús habla como su origen. Y Juan quiere que sientas el peso de eso cada vez que aparece la frase. Pero Juan no ha terminado con la palabra. Tampoco Jesús. Y el lugar donde todo confluye está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Jesús está dictando una carta a la iglesia en la Odisea. Y la manera en que se presenta a sí mismo es una de las autodescripciones teológicamente más densas de toda la Biblia. Dice: estas son las palabras del amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. El amén no dice yo hablo el amén, no dice yo enseño el amén. Dice yo soy el amén. Toma la palabra, la antigua declaración hebrea de firmeza, certeza y peso de pacto, y la lleva como título, como nombre, como descripción de su naturaleza esencial. Él es lo que sostiene. Él es lo que no cederá. Él es la realidad establecida, estructural y absolutamente cierta en el centro del universo. Cada vez que alguien ha dicho amén al final de una oración, ha estado señalando, sin saberlo, a una persona. La palabra siempre fue un indicador, siempre apuntó a algún lugar. Y Apocalipsis 3:14 te dice dónde, apunta a Jesús. Él es el amén a cada promesa que Dios ha hecho jamás. Pablo también lo ve. En 2 Corintios 1:20 escribe una de las afirmaciones teológicas más comprimidas de todas sus cartas. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Por eso, por medio de Él, el amén es pronunciado por nosotros para la gloria de Dios. Léelo de nuevo despacio. Cada promesa que Dios ha hecho encuentra su sí en Jesús. Y el amén, la declaración humana de alineación con esas promesas, el acto de comprometerte con lo que Dios ha dicho, ese amén se pronuncia a través de él. Pablo está diciendo que cuando dices amén no estás simplemente cerrando una oración. Estás participando en algo que el propio Jesús está haciendo en tu nombre. Él es el sí, tú eres el amén. Y los dos juntos constituyen una respuesta de pacto viva que ha estado ocurriendo desde el Calvario y no ha parado. La palabra que has estado diciendo al final de cada oración es un acto teológico. Eres tú, consciente o inconscientemente, alineándote con el sí que Jesús es, poniendo tu peso sobre el fundamento que es su naturaleza, declarando que lo que acaba de ser pronunciado es estructural y estás preparado para sostenerte sobre ello. Eso no es una formalidad, es una confesión de fe comprimida en una sola palabra. Hay una capa más aquí y es la que lo une todo. Isaías 65:16 contiene una frase fascinante. 2 veces en ese versículo Dios es referido con un título que tu Biblia en español traduce como el Dios de verdad. Pero el hebreo detrás de verdad en esa frase no es emet, la palabra estándar para verdad, es amén. El Dios del amén. El Dios que es el mismo la realidad establecida, firme, cierta y estructural. E Isaías coloca este título en un pasaje sobre la nueva creación, sobre el mundo que Dios está haciendo después de que todo lo roto sea restaurado. El Dios del amén es el Dios en el centro del universo renovado. Y luego el Apocalipsis retoma ese hilo, el último libro de la Biblia. La visión del salón del trono. Los ángeles y los seres vivientes y los ancianos y la multitud reunidos alrededor de la presencia de Dios. ¿Y qué dicen en el clímax de las grandes doxologías? Apocalipsis 5:14. Los 4 seres vivientes dijeron amén. Apocalipsis 7:12. Todos los ángeles dijeron amén. La palabra que comenzó en una ceremonia legal en el desierto, que resonó a través de un valle entre 2 montañas, que los salmos incorporaron en su estructura como respuesta congregacional, que Jesús reclamó como título, que Pablo describió como la participación humana en el sí divino.
Esa palabra todavía se pronuncia en el salón del trono del cielo. No ha sido retirada. No ha sido reemplazada. La declaración más antigua de alineación de pacto en lenguaje humano es la palabra que reverbera a través de la sala más elevada en existencia. Amén. No es el final de la oración. Resulta que amén es el comienzo de todo. Piensa en alguien sentado en un servicio este domingo. El pastor termina de orar. Dice en el nombre de Jesús, y la sala responde amén. En silencio, por reflejo, como la gente dice salud después de un estornudo. Un hábito disfrazado de adoración. Y quizás eso está bien. Quizás Dios es lo suficientemente generoso como para recibir el reflejo como lo real. Pero imagina lo que cambia si al menos una persona en esa sala sabe lo que realmente está diciendo. Sabe que no está cerrando una oración, sino ratificando un pacto. No puntuando una oración, sino poniendo todo su peso sobre un fundamento. No diciendo que terminó, sino diciendo que estoy dentro. Lo recibo. Me estoy alineando con lo que acaba de ser pronunciado. Estoy declarando que esto es estructural y estoy preparado para vivir como si fuera a sostenerse. Esa persona no está diciendo una palabra diferente a los demás en la sala. Están diciendo la misma palabra, pero está llena. Ha recuperado su peso. Y una palabra que ha recuperado su peso es algo completamente diferente a una palabra que ha sido vaciada por la repetición hasta convertirse en un sonido. Los escritores hebreos entendían que las palabras no son solo sonidos, son recipientes. Y el significado dentro del recipiente determina lo que la palabra realmente hace cuando sale de tu boca. El amén nunca estuvo destinado a estar vacío, nació lleno. Fue forjado en procedimientos legales y ceremonias de pacto y declaraciones en laderas de montañas y proclamaciones reales y las confesiones personales de personas que apostaban todo a la fidelidad de un Dios que no podían ver. Viajó a través de los salmos y a través de los labios de profetas y a través del estilo de enseñanza de un rabino que lo usó de una manera que nadie antes que él había usado. Se convirtió en un nombre, un título, una descripción de la naturaleza del propio Jesús. Y seguirá resonando en las paredes del salón del trono cuando todo lo temporal haya pasado. Así que la próxima vez que la oración termine y la sala se quede en silencio y alguien diga amén, y sientas el reflejo comenzando en tu pecho, deja que sea más que un reflejo. Deja que sea lo que la palabra siempre ha sido. Una declaración, un compromiso, una decisión. Deja que seas tú diciendo, he escuchado lo que fue pronunciado. Creo que es verdad. Estoy poniendo todo mi peso sobre ello, y estoy preparado para vivir en consecuencia. Eso es lo que significa la palabra. Eso es lo que siempre ha significado. Desde una sala de tribunal en el desierto, hasta un valle entre dos montañas, hasta el Evangelio de Juan, hasta el salón del trono del cielo. Una palabra, sin cambios, sin traducción, llevada a través de cada idioma y cada siglo, porque algunas cosas son demasiado importantes para arriesgarse a perder en la traducción. Amén. Si esto te devolvió la palabra de una manera nueva, compártela con alguien que la dice cada semana sin saber lo que está sosteniendo. Suscríbete para no perderte lo que viene después. Deja un comentario, aunque sea solo una palabra. Así es como esto llega a las personas que lo necesitan. Estamos agradecidos por cada uno de ustedes. Manténganos en sus oraciones. Dios los bendiga.